Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio acerca del tema de la Trinidad. Esta vez el tema lleva por título El Espíritu Santo y el plan de redención. Como hemos prometido en temas anteriores, estamos analizando declaraciones en el espíritu de profecía que son utilizadas por nuestros amigos antitrinitarios para sostener la idea de que solo existen dos personas y no tres en la deidad. La doctrina de la Trinidad que sostiene la Iglesia Adventista en la actualidad nos habla de tres personas diferentes, distintas y separadas en la deidad. Tres personas que son coeternas, coiguales y consustanciales. Ahora, los amigos antitrinitarios niegan la existencia de estas tres personas y también estos atributos que son compartidos. Ellos no creen que se trate de tres personas coeternas, coiguales y consustanciales. De hecho, ellos creen que solo hay un Dios verdadero, que es Dios el Padre. Jesús es el Hijo literal de Dios el Padre, y al ser Hijo de Dios el Padre, literalmente engendrado por Dios, pues heredó los atributos de la deidad y por eso puede ser llamado Dios. Y del Espíritu Santo se cree y se enseña en este sector que es simplemente la naturaleza divina o el Espíritu de Cristo, que se sale de su cuerpo y es omnipresente aquí en la tierra. De modo que ellos sostienen que solo hay dos personas y no tres en la deidad. Ahora, las siguientes citas que vamos a leer nos hablan acerca del plan de redención, los orígenes del plan de redención. La primera cita está en Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13 y dice lo siguiente: y les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. La palabra ambos indica la existencia de dos personas, y en el año 1888 en el libro El conflicto de los siglos, la primera edición, que es del año 1888, en la página 416, párrafo 4, allí la señora White nos comenta esta cita y dice: y consejo de paz habrá entre ambos. El amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Y en el misterio, en el santuario celestial, habrá consejo de paz entre ambos, o sea, entre el Padre y el Hijo. Así que esta cita nos da a entender que el consejo de paz, o sea, el misterio de la piedad, el misterio de Dios, este plan de redención, fue ideado en este consejo de paz entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Aquí no se menciona pues al Espíritu Santo. En el Deseado de todas las gentes, página 13, párrafo 3, que fue publicado en el año 1898, dice ahí: el plan de nuestra redención no fue una ocurrencia tardía o un plan formulado después de la caída de Adán. Fue un despliegue de los principios que desde las edades eternas han sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por el poder engañoso del apóstata. Así que Dios y Cristo, se menciona ahí solo a dos personas, tenían un conocimiento de todos los detalles de la historia de la humanidad, del futuro, del universo, y ellos habían hecho una preparación para hacer frente a este conflicto del pecado, y habían ideado un plan para nuestra redención, la redención de la raza humana, y para hacer frente a la apostasía de Satanás. Y solo se menciona ahí a Dios y a Cristo. En el mismo año, en el 98, en el mismo libro, la página 773, párrafo 11, leemos: antes de que se pusieran los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre si Satanás lo vencía. Habían juntado sus manos, las manos del Padre y del Hijo,
en una promesa solemne de que Cristo se convertiría en la garantía de la raza humana. O sea, entre ellos dos se había determinado que Cristo sería el agente enviado para dar garantía a la raza humana. En el 99, en 1899, en el manuscrito 16A, leemos allí: el plan de redención fue arreglado en los consejos entre el Padre y el Hijo. Entonces Cristo se comprometió a dar cuenta por el hombre si resultaba desleal. Y la última declaración, por supuesto, hay muchas más que tratan directamente este tema y también mencionan solo a dos personas, el Padre y el Hijo. Yo simplemente estoy haciendo un resumen de algunas citas. He presentado cinco declaraciones del Espíritu de Profecía y un texto bíblico donde se habla de dos personas que estuvieron involucradas en el origen y el desarrollo del plan de redención. En 1904, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 293, párrafo 2, leemos ahí: aún a los ángeles no se le permitió participar en los consejos entre el Padre y el Hijo, cuando el plan de salvación fue ideado. Aquellos seres humanos que procuran, y aquí viene un consejo muy sugerente para nosotros, los seres humanos, dice: aquellos seres humanos que procuran entrometerse en los secretos del Altísimo, y en mi opinión, nuestros amigos antitrinitarios, y a veces también algunos de los teólogos y eruditos que son trinitarios cometen este error. Dice: aquellos seres humanos que procuran entrometerse en los secretos del Altísimo manifiestan su ignorancia de las cosas espirituales y eternas. Sería mucho mejor que mientras se escucha aún la voz de la misericordia, se humillasen en el polvo de la tierra y suplicasen que Dios les enseñe sus caminos. Es un buen consejo para todos nosotros. Y ahí dice claramente que a los ángeles no se les permitió participar en este concilio, este consejo entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es el problema? Que las declaraciones que hemos citado anteriormente a menudo son utilizadas por nuestros amigos antitrinitarios para sostener que solo existen dos personas divinas en la deidad, el Padre y el Hijo. Ellos plantean que el Espíritu Santo no es más que el Espíritu Divino de Cristo y que no existe como tercera persona en la llamada Trinidad. O sea, no es una persona separada y diferente de Dios el Padre y de Cristo. Ellos creen que el plan de redención fue trazado desde un principio en los concilios celestiales entre dos personas, el Padre y el Hijo solamente, y que no participó ninguna otra persona. Ahora, ¿cómo podemos responder a esto satisfactoriamente y demostrar la existencia del Espíritu Santo como una persona en la Trinidad, en la divinidad, una tercera persona, una persona separada del Padre y el Hijo? ¿Cómo podemos explicar esto? Como he señalado en los videos anteriores, hay un argumento falaz detrás de esto. Y la lógica de la falacia es un tipo de engaño, es un argumento que parece válido, pero que realmente no lo es. Hay muchos tipos de falacias y diferentes formas de cometerla. A veces se cometen por ignorancia y a veces son intencionales. En ocasiones la falacia puede ser muy sutil, muy persuasiva, puede parecer tener cierto argumento, pero para esto se debe prestar mucha atención, porque no por poseer ciertos argumentos llega a ser una verdad. Ahora, el argumento del silencio es un tipo de falacia que se basa en una conclusión a la que se llega por ausencia de información o por la omisión de un dato. ¿Cuál sería la falacia aquí en este caso? La falacia sería que yo leo estas citas, leo estas declaraciones, y como veo ahí que solo se menciona al Padre y al Hijo, pues mi conclusión es decir que solo existe en la deidad o en la divinidad dos personas, el Padre y el Hijo. De hecho, si usted es sincero y un estudiante dedicado, va a notar que el propósito de las citas anteriormente leídas no tienen como objetivo señalar cuántas personas hay en la deidad o en la divinidad. No, ese no era el objetivo que perseguía la escritora. No estaba explicando cuántas personas hay en la deidad. Ese no es el objetivo. Simplemente está contando, relatando la historia del origen del plan de redención. Y ella, en esta ocasión, mencionó solamente a la persona del Padre y del Hijo. Las citas no se proponen explicarnos el misterio de la deidad, ni cuántas personas lo conforman.
Ahora vamos a ver un poco más de evidencia, porque para llegar a una conclusión definitiva y una conclusión correcta sobre cualquier doctrina hay que tratar de ver todas las evidencias que nos señalan tanto la Biblia como el espíritu de profecía antes de poder deducir cualquier doctrina. En Colosenses capítulo 1 versículos 24 hasta el versículo 29 dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie el cumplidamente la palabra de Dios. Dice ahí el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ahí el apóstol Pablo nos señala que hay un misterio, que es el misterio de Dios, que había estado oculto desde los siglos y las edades. Voy simplemente a señalar la parte significativa de los textos. En la pantalla ustedes pueden leerlo todo. En Efesios 3, 8 al 12, allí leemos que a este misterio se dice que está escondido desde los siglos en Dios. Y es el propósito, el designio eterno que tiene Dios con Cristo Jesús. En Romanos 16, 25 y 26 dice que este misterio se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos y que Dios es eterno. Ahora, lo primero que señala la Biblia es que el plan de redención es un misterio que ha estado oculto desde la eternidad y que fue determinado por Dios muchos siglos antes de hacer el mismo universo. Dios ha estado revelando poco a poco este misterio a través del Evangelio, por medio del Evangelio. No podemos tomar la posición de que comprendemos toda la plenitud de este plan, ya que lo estaremos estudiando por los siglos sin fin durante toda la eternidad. Ahora, el segundo punto es que la Biblia, hablándonos del Espíritu Santo, en Hebreos 9:14 nos señala que el Espíritu Santo es eterno, se lo llama ahí el Espíritu Eterno. En 1901 y 1904, en manuscrito 130 y manuscrito 45 de los años respectivos, dice ahí que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son los eternos dignatarios celestiales. Y a esta unión de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se le conoce como la deidad eterna o la eterna deidad. Así que de la misma manera en que la Biblia nos explica la eternidad del plan de Dios, también nos habla sobre la eternidad del Espíritu Santo. Y aquí la señora White nos confirma esta verdad al señalar que tanto Dios como el Hijo y como el Espíritu Santo también, ellos conforman la eterna deidad o la deidad eterna, como leímos en el manuscrito 45 de 1904. Ella señala a todos estos miembros como personas eternas. Dice, ellos son los eternos dignatarios celestiales. Así que tanto Dios el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son agentes coeternos. Comparten la eternidad como un atributo. Ellos han coexistido desde un principio. Eso significa que no podemos sacar o excluir o anular la persona del Espíritu Santo en el diseño y el origen del misterio de Dios, de este plan de redención. En nuestro cuarto punto queremos analizar el hecho de que el Espíritu Santo es omnisciente, lo que significa que Él todo lo sabe. Y en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 hasta el 14 se señala ahí que el Espíritu Santo todo lo escudriña, o sea, Él todo lo estudia a profundidad. Aún lo profundo de Dios, lo más oculto, lo más interno, lo más profundo que hay en la mente de Dios, el Espíritu Santo lo escudriña y lo conoce. Y esto nos ayuda a entender que el Espíritu Santo, además de ser un ser eterno, es también Dios en su misma naturaleza, ya que solo un ser divino podría conocer y buscar en los secretos que yacen en los lugares más profundos de la mente de Dios. Solo una persona divina, una deidad, podría dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y solo un ser divino podría conocer la mente de Dios. Nada menos que Dios mismo en persona podría conocer la mente de Dios el Padre. Ahora, comentándonos esta cita que hemos leído anteriormente, Elena de White dice, exclamó, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Hablando del Espíritu Santo.
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es un texto bíblico del libro de los Salmos. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Salmo 139, versículos 7 al 12. Ahí se habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. Y comentándonos este salmo dice, Dios está en todas partes. Ese Dios ahí es el Espíritu Santo. Dios está en todas partes. Ve, sabe todas las cosas y entiende las intenciones y determinaciones del corazón. Él estudia nuestra mente. Dice, intentar ocultar el pecado de su atención es una tarea vana. Vio cuando nuestros primeros padres pecaron en el Edén. Él lo vio, el Espíritu Santo lo vio. Vio cuando Caín levantó su mano contra Abel para matarlo. Observó los pecados del mundo antiguo, determinó sus días y los castigos con el diluvio. También vio los pecados de su propio pueblo del pacto, los judíos, cuando se confabularon en contra del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. La cita es el libro Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 101, párrafo 2 y 3. Y en 1892, ella hizo una declaración enfática en la revista Señales de los Tiempos. El 3 de octubre de 1892, párrafo 2, dice, el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Es literalmente lo que está citando de 1 Corintios 2, versículo 10. Lo mismo que señala Pablo. Dice que el Espíritu Santo, siendo Dios, el Espíritu Santo, ya que Él es Dios, conoce la mente de Dios. Y en el año 1906, en el manuscrito 20, ella llegó a la siguiente conclusión, nos explica y dice, el Espíritu Santo siempre conduce a la palabra escrita. El Espíritu Santo es una persona, porque Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solamente un ser personal, una persona puede dar testimonio. Esta acción solamente puede ser realizada por una persona. Dice, cuando se da este testimonio lleva consigo su propia evidencia. En esos momentos creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios. Y usted puede continuar la cita. El siguiente párrafo dice, el Espíritu Santo tiene una personalidad. O sea, ella no fue suficiente con señalar de que era una persona. Como persona que es, también tiene su propia personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También debe ser una persona divina. O sea, 3 detalles. Es una persona, tiene su propia personalidad y también debe ser una persona divina. Es lo mismo que decir que es Dios, lo que señaló desde 1892. Es una persona divina, es el equivalente a decir es Dios. De lo contrario, no podría buscar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Y ahí ella cita el texto de Pablo. Así que, entendiendo todo esto, sabemos que el Espíritu Santo debió estar en el origen del plan de redención trazado en la eternidad en la mente de Dios, porque Él mismo es Dios y conoce las profundidades de la mente de Dios el Padre. El Espíritu Santo también es eterno, y lo que nos indica que su persona existía desde los mismos comienzos y orígenes del misterio de la deidad. Sumando toda esta información, nos es imposible aceptar la teoría o la idea de que solo existían 2 seres divinos en la confirmación o en los orígenes del pacto de paz, del plan de redención. Definitivamente el Espíritu Santo estuvo en el origen del mal y participó en los concilios celestiales, en donde participaban todos los miembros de la divinidad, en donde estaban involucrados el Padre y el Hijo también. El plan de redención, el consejo de paz, el misterio de la piedad, como quiera usted llamarlo, fue trazado en los tiempos de la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta surge entonces, ¿por qué no es mencionada la persona del Espíritu Santo en las citas del Espíritu de profecía que presentamos inicialmente? Nótese que las declaraciones en cuestión se corresponden con los años 1888, 1898, 99 y en el año 1904. En mis estudios hasta aquí he podido llegar a la conclusión que a partir del año 1890
fue que la señora White empezó a recibir un poco más de luz en referencia a este tema de la Trinidad, o sea, de las tres personas de la divinidad. La primera referencia a tres personas en la deidad viene a partir de 1896, cuando por primera vez ella señaló que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad. Ahí claramente, desde ese año 1896 en adelante, ella empezó a señalar pues que había tres personas y no dos solamente, tres personas en la divinidad, así claramente, diciendo que el Espíritu Santo era la tercera persona en la deidad. Entonces, en 1900, a partir del año 1900, ella por primera vez dice que hay tres personas en la divinidad, así con este mismo término, tres personas en la divinidad. Ese es el manuscrito 57 del año 1900. Entonces, en el año 1900, ella dijo que había tres personas en la divinidad, así con ese mismo término, tres personas en la divinidad. Eso aquí pongo la referencia, dicho sea de paso. La primera es de la carta 8 de 1896 y la segunda del manuscrito 57 de 1900. Y a esas tres personas ella se refirió como un trío en el año 1906, ese es el manuscrito 21. Ahora, he aquí un pequeño resumen a continuación de lo que el Espíritu de Profecía tenía que decir sobre el Espíritu Santo en la Trinidad a partir del año, alrededor de los años 1890 a 1906. Acerca de la identidad del Espíritu Santo a partir del año 1890, ella, aquí aparece en la referencia, yo simplemente voy a leer rápido sobre la información. Dice ahí que el Espíritu Santo es Dios, o sea, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Dice que el Espíritu Santo sopla sobre el alma que humildemente se apoya en Cristo. Y hay quienes dicen que Cristo sopló al Espíritu Santo y es correcto. Así dice la Biblia, así también señala el Espíritu de Profecía en otra cita. Pero también el Espíritu Santo sopla. ¿Y qué sopla? Bueno, hay que entender que también el Espíritu Santo es una personalidad distinta de Cristo. Es una persona diferente de Cristo. También dice que el Espíritu Santo tiene su propio espíritu, así que ya sabemos qué es lo que sopla el Espíritu Santo. Dice aquí en 1895, y esta es una declaración bastante increíble para nuestros amigos antitrinitarios, en la carta 8 de 1895, dice ahí que se nos amonesta a decir la verdad sin dudar ni vacilar. Dice, háblalo con denuedo y seguridad y con el espíritu del Espíritu Santo reposando sobre ti. Así que el Espíritu Santo tiene un espíritu, tiene un carácter, tiene su propio espíritu. En 1896 se nos señala como la tercera persona de la deidad. Dice que es una persona tanto como Dios es una persona, tres agencias distintas, tres personas, tres agencias individuales, tres grandes y gloriosos personajes. Ella se refiere a ellos como estos tres. Dice que el Espíritu Santo es una persona, tiene su personalidad y es una persona divina además, y que hay un trío celestial. Son los tres seres, no dos seres, sino tres seres más altos del cielo. Así que no podemos poner en conflicto, o sea, en guerra, las declaraciones del Espíritu de Profecía. Los testimonios mismos deben ser la clave para explicar los testimonios. Llegar a alguna definición doctrinal en base a solo unas cuantas citas selectivas es ser deshonestos con la información. Es necesario ver todo el panorama, toda la información antes de concluir cualquier idea. Elena de White creía que el Espíritu Santo es Dios, una persona divina con su propia personalidad o carácter e identidad individual y diferente del Padre y del Hijo. Ella lo llamó la tercera persona de la deidad. Lo identificó de esta manera. Dice, el Espíritu Santo también tiene su propio espíritu y él sopla ese espíritu sobre el cristiano fiel. Es una persona eterna, de modo que no podemos deshacer su identidad individual en el origen del plan de redención, ya que él, como leíamos en declaraciones anteriores, dice que conoce aún la mente de Dios y es eterno. Respecto a esto también debemos valorar la siguiente cita, y es una cita sumamente interesante. Ahora no podemos leerla en la versión español, que aparece en el libro Consejos sobre la Salud, la página 219. La declaración es del año 1901.
aparece en el libro Consejos sobre la Salud, pero ahí hay un pequeño error. Dice ahí que la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Como da a entender la declaración en español, como si después de la caída de Adán, la deidad ajustó un plan de redención para salvar a la raza humana, y esto no fue así. Ellos no diseñaron el plan en esa ocasión. La versión en inglés es más clara y dice: la divinidad, y aquí la coloco en el idioma original por si usted quiere leerla, dice: la divinidad se llenó de compasión por la especie, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nótese que se menciona a los tres en esta ocasión, se dedicaron a llevar a cabo, o sea, eso es poner en ejecución, el plan de redención. Esta declaración resuelve toda duda e interrogante al respecto. Ya en 1901, la señora White reconoció que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, era un agente, o es un agente activo en el plan de redención. Ahora, esta no es la única cita que lo demuestra. A continuación voy a leer algunas declaraciones para concluir nuestro tema, que demuestran sin lugar a dudas que el Espíritu Santo también estuvo involucrado, por supuesto, en el plan de redención. De hecho, Él está involucrado en la ejecución de este plan, y siendo que es eterno y una persona de este trío divino, de esas tres personas de la deidad, pues claramente estuvo en los orígenes y el diseño del plan de redención. Vamos a ver las citas. Está, por ejemplo, la primera, el manuscrito 11 del 1901, dice ahí: nuestra santificación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se unen a Él, para permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. Así que están ahí mencionadas las tres personas. Dice que nuestra obra de santificación, lo cual es parte del plan de redención, es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mismo año, en el manuscrito 144, leemos, dice: somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres grandes e infinitos poderes están unidos, los tres, para trabajar en nuestro favor si cooperamos con ellos. La cita es clara. En el siguiente año, 1902, la carta 200 dice ahí: estos tres grandes poderes se comprometieron a trabajar en nuestro favor. ¿Cuándo se comprometieron? Por supuesto, desde la eternidad, desde un comienzo. A trabajar en nuestro favor mientras nos esforzamos por vivir la nueva vida en Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo suministran el poder que lo hace victorioso en todo conflicto con el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué vence el cristiano? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido en trabajar en nuestro favor. Este es el plan de redención originado allá en la eternidad. El mismo año, en el manuscrito 30, dice ahí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometieron a trabajar a tu favor, ayudándote a vivir la nueva vida de justicia. Manuscrito 118 dice: no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está en la rueda y que Dios traerá sus propósitos. Una mano divina y Dios es lo equivalente a los tres grandes poderes del cielo, por el contexto. Ellos tres están trabajando en nuestro favor. En el año 1903, manuscrito 192, leemos que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se hizo el contrato con Dios de que estos tres grandes poderes celestiales estarían con nosotros para ayudarnos en cada paso, si nos uniéramos con estos poderes para ser ayudados. En el año 1904, la primera carta de este año dice: manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su eficiencia. En 1904, carta 53, dice: los tres grandes poderes del cielo se comprometieron a brindar al cristiano toda la ayuda que requiera. En el mismo año, en el manuscrito 45, dice: los tres grandes y gloriosos personajes celestiales están presentes con motivo del bautismo. Dice: todas las capacidades humanas han de ser en adelante poderes consagrados para servir a Dios, pero dice ahí, para servir a Dios
en representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está representado en estas tres personas, de quienes dependen. Todo el cielo está representado por estos tres, se refiere a ellos como estos tres en relación de pacto con la nueva vida. El mismo año, manuscrito 159, se señala, dice lo siguiente: Padre mío, es una oración, te suplico por tu Espíritu Santo, que cuando diste estos a nuestro mundo, diste todo el cielo al mundo en estos tres grandes poderes que estaban en las cortes celestiales. ¿Dónde estaban ellos tres? Estaban en las cortes celestiales. Ahí está la ubicación de la deidad, de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas tres personas. Así que, como resumen, ante todas estas citas, ante todas estas evidencias, el estudiante sincero tendrá que reconocer que existe un peso abrumador de evidencias en favor de la existencia de tres personas divinas involucradas en el desarrollo del plan de redención. Y aquí no coloqué todas las citas, en realidad hay muchísimas más. De modo que utilizar las primeras declaraciones del espíritu de profecía para sostener que solo existen dos personas en la deidad es una conclusión falaz, es falacia, es falso. No podemos llegar a esa conclusión. Para ser justos con todo lo que tiene que decir tanto la Biblia como el espíritu de profecía al respecto, tenemos que ver toda la evidencia, toda la información que existe y llegar a una conclusión que armonice con todas las citas. Esto es todo por hoy, este es todo el estudio. Espero que haya sido de utilidad y que haya dado respuesta a tu interrogante en este asunto del Espíritu Santo en el origen del plan de redención. Pues Él estuvo allí como una tercera persona desde siempre. Estas tres personas divinas, pues este trío divino ha sido eterno, son los eternos dignatarios celestiales, la eterna deidad. Son personas coeternas, han coexistido desde la eternidad, y pues en el desarrollo y el origen del plan de redención los tres estuvieron involucrados. Esta es la conclusión. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Maranata.